En este pleno 2026, la neurociencia ha confirmado una verdad que antes parecía mística. Tus palabras no solo describen tu realidad, sino que literalmente la construyen. ¡Zas! Existe un fenómeno llamado neuroplasticidad autodirigida, que es la capacidad del cerebro para crear nuevas vías neuronales basadas en el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. Pácatelas. Lo que la psicología cognitiva ha demostrado es que el diálogo interno es el software que corre en el hardware de tu cerebro las 24 horas del día. Si tu software dice, soy una tonta, nada me sale bien o ya es muy tarde para mí, tu cerebro buscará evidencias en el entorno para confirmar esas afirmaciones. Válgame Dios. El concepto de háblate así por solo 2 días no es un truco de magia, es un ayuno de negatividad diseñado para romper el ciclo del cortisol. Cuando te hablas con dureza, tu amígdala se activa enviando señales de estrés a todo el cuerpo, lo que nubla tu juicio y te quita energía. Al cambiar ese diálogo por solo 48 horas, permites que los niveles de dopamina y serotonina se estabilicen, dándole a tu corteza prefrontal, la zona de la sabiduría, el mando de tu vida. Hazme el favor. No es lo mismo decir, tengo un problema, que decir, tengo un desafío que me va a hacer más fuerte. La palabra es el pincel con el que pintas tu destino. Es fundamental que te quedes a ver este mensaje completo porque hoy vamos a identificar a ese inquilino tóxico que vive en tu cabeza y que no paga renta, pero se la pasa criticándote. La razón principal para no perderse ni un segundo es que hoy descubrirás las 3 frases de poder que tienen la capacidad de silenciar la ansiedad y activar tu modo de conquista de forma inmediata. En este 2026 de bombardeo informativo, tu voz interior es el único refugio seguro que tienes. Al finalizar este discurso, vas a entender que el socio mayoritario te dio la lengua para bendecir, y eso incluye bendecirte a ti misma. Vamos a platicar sobre la ley de la asunción, el poder de los decretos en presente y cómo convertir tus debilidades en fortalezas mediante el lenguaje. Ánimo, que hoy vas a descubrir que la llave de tu libertad no está en lo que los demás dicen de ti, sino en lo que tú te atreves a susurrarte al espejo cuando nadie te ve. Prepárate, porque hoy vas a aprender que en solo 2 días puedes pasar de ser tu peor enemiga a ser tu mejor aliada y empezar a vivir la vida que el de arriba diseñó para ti. Qué gusto, qué placer y qué alegría saludarte. Oye, te voy a decir una cosa que te va a sacudir hasta la última célula de tu cuerpo. La persona con la que más hablas durante todo el día eres tú misma, y si le hablaras a tus amigos como te hablas a ti, probablemente ya no tendrías amigos. ¡Zas! ¿Eres de las que se la pasan fustigándose por errores del pasado o estás lista para usar el poder de tu voz para abrir las puertas de la abundancia que el socio mayoritario tiene para ti? Hazme el favor. Si quieres saber cómo reprogramar tu mente en solo 48 horas y pasar de la derrota a la victoria absoluta simplemente cambiando tus palabras, te urge escuchar esto. Hoy te voy a revelar el secreto de la comunicación interna que transforma milagros en realidades. Si quieres dejar de ser tu peor juez y convertirte en tu mejor porrista, quédate conmigo hasta el final. Ánimo que iniciamos. Vámonos de lleno con este reto que va a revolucionar tu existencia y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a tomar el látigo de la autocrítica y lo vamos a convertir en la batuta de tu propia orquesta de éxito. Tienes que entender que tus palabras son órdenes para tu cerebro y si durante solo 2 días decides hablarte con amor y autoridad, vas a ver milagros que no lograste en años. ¡Zas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en el bullying personal. Nos miramos al espejo y decimos, qué vieja me veo, qué gorda estoy, qué tonto fui por confiar. Hazme el favor, pácatelas. Juan, el hombre que pasó de la depresión a ser un líder de éxito, descubrió que su fracaso no estaba en sus circunstancias, sino en su libreto interno. El día que Juan decidió que por 48 horas no se iba a decir nada que no le diría a alguien que ama profundamente, su energía cambió y las oportunidades empezaron a lloverle. El primer paso de este reto es el ayuno de autocastigo. ¡Zas! Durante los próximos 2 días, cada vez que cometas un error, en lugar de decirte ¡qué estúpida!, vas a respirar profundo y vas a decir, estoy aprendiendo y lo voy a hacer mejor. Pácatelas. Parece algo simple, pero biológicamente le estás quitando el poder al cortisol y se lo estás dando a la sabiduría. Actuar como el mejor significa ser una jefa justa contigo misma. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies al vicio de la queja interna. Tienes que dejar de ser la víctima de tus propios pensamientos para convertirte en la arquitecta de tu paz.
Hazme el favor, mira a esas personas que siempre andan con la cara larga que dicen, es que mi suerte es muy mala, es que a mí nada me sale. ¡Sas! Fíjate bien, se están profetizando su propio desastre. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser un guardián de tu boca. En este 2026 de comparaciones constantes en redes sociales, lo que tú te dices a ti misma es tu único escudo contra la envidia y la inseguridad. El sacrificio es la victimización. Juan descubrió que cuando empezó a decirse, yo soy capaz, yo soy valioso, yo soy un hijo del rey, su postura física cambió, su mirada se iluminó y la gente empezó a tratarlo con un respeto que nunca había experimentado. Actuar como el mejor es entender que el mundo te trata como tú te tratas a ti misma en el silencio de tu mente. Muchos me dirán con una incredulidad que les amarga el alma, pero César, es que es mentira. Si me digo que soy exitosa y estoy quebrada, me estoy engañando. ¡Sas! ¡Qué falta de visión! No te estás engañando, estás llamando a las cosas que no son como si fueran. Pácatelas. El socio mayoritario creó el universo con la palabra. ¿Y tú crees que tu palabra no tiene poder sobre tu pequeña realidad? Durante estos 2 días quiero que apliques la ley de la asunción. Háblate como si ya hubieras logrado lo que sueñas. En lugar de decir, ojalá me den el trabajo, di, gracias porque ese puesto ya tiene mi nombre. Verás cómo, al cambiar la frecuencia de tu voz, tu cerebro empieza a detectar soluciones que antes eran invisibles para ti. Hazme el favor. Imagínate que tu mente es un jardín. Si te la pasas sembrando semillas de no puedo, no valgo, no sirvo, pues ¿qué quieres cosechar? ¡Sas! Hablarte bien durante 2 días es limpiar la maleza y sembrar flores de autoridad. Juanita dejó de ser la eterna rechazada el día que decidió que ella iba a ser su mejor compañía. Empezó a decirse, qué bonita amaneciste hoy, qué inteligente eres para resolver esto. El socio mayoritario te hizo una obra maestra. No le faltes al respeto al Creador criticando su creación. En este 2026, la mujer que sabe hablarse con gracia es la que domina cualquier entorno, porque su seguridad no depende del aplauso ajeno, sino del decreto interno. Entiende esto, mi gente. El lenguaje es el timón de tu vida. Actuar como el mejor es llevar el timón con firmeza hacia el puerto de la bendición. El socio mayoritario te dio el libre albedrío incluso sobre tus pensamientos. Sacrificar la dureza por la compasión contigo misma es el intercambio que te va a dar la verdadera soberanía emocional. No permitas que la inercia de una sociedad criticona te convierta en tu propia verduga. Toma el mando de tu diálogo y verás cómo cuando tú te bendices el cielo entero se abre para confirmar tus palabras. El hábito de hablarte con amor durante estos 2 días es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te demuestra que la fuente de tu valor es inagotable y está dentro de ti. Muchos hijos ven a sus padres insultarse a sí mismos, los escuchan decir qué tonto soy cuando se les caen las llaves o qué vieja estoy cuando se ven al espejo. ¡Sas! ¿Qué mensaje de autodesprecio les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas seguras y con una fe de hierro, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que se respeta, que te escuchen hablándote con dignidad, que vean que tú te perdonas, que vean que tú confías en tu propia capacidad porque confías en quien te hizo. La grandeza se enseña con la voz del alma. Enséñales que las palabras son semillas de destino. Identifica hoy mismo esa frase negativa que repites como disco rayado y cámbiala hoy mismo sin falta. Durante las próximas 48 horas, sé la persona más amable, comprensiva y motivadora que hayas conocido jamás contigo misma. Verás cómo, al finalizar el reto, no vas a querer volver a hablarte feo nunca más, porque habrás probado la miel del éxito que nace de un corazón que se sabe amado por su propio dueño. El socio mayoritario bendice a los que honran su templo. La felicidad es el resultado de un diálogo interno en paz. Ponte las pilas, confía en tu palabra, vístete de autoridad y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición, y un buen motor se cuida con las mejores palabras de mantenimiento, a hablarse bien para triunfar, a decretar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la belleza de lo que te atreves a decirte al oído todos los días de tu vida.
Vámonos de lleno con el primer y más impactante pilar de este reto de transformación, y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a identificar al enemigo número uno que tienes durmiendo en tu propia almohada. Tienes que aprender a identificar y silenciar al inquilino tóxico que vive en tu cabeza y entender que esa voz que te dice que no puedes, que no vales o que siempre te equivocas no es tu conciencia, sino un programa de sabotaje que tienes que desinstalar hoy mismo si quieres que este 2026 sea el año de tu libertad. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque nos han hecho creer que ser duros con nosotros mismos es la única forma de mejorar. Hazme el reverendo favor, pácatelas. Lo que la psicología del alto desempeño ha demostrado es que la autocrítica constante no te hace más productiva, te hace más lenta, más miedosa y más propensa a la derrota. Juan, el hombre que pasó de vivir en la sombra del miedo a ser un triunfador, descubrió que su mayor carcelero no era su jefe ni su pasado, sino esa voz interna que lo fustigaba por cada pequeño error. El día que Juan decidió que ese inquilino tóxico ya no iba a vivir gratis en su mente, su energía se disparó. Entendió que el socio mayoritario no le dio el don de la razón para que lo usara como un látigo contra su propia creación. En la psicología de la autoafirmación y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan su destino, se sabe que el cerebro no distingue entre un insulto que viene de afuera y uno que te dices tú misma. Válgame Dios, la química del estrés que se libera es exactamente la misma. ¡Sas! Cuando te dices qué tonta soy, tu amígdala se enciende, tus niveles de cortisol suben y tu capacidad de resolver problemas baja. Estás saboteando tu propio motor mientras intentas acelerar. Actuar como el mejor significa que tú te conviertes en la guardiana de tu puerta mental. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies al hábito de la autoflagelación. Tienes que dejar de ser esa persona que se castiga 3 días por un error que cometió en 3 segundos. Pácatelas. La felicidad es el resultado de la compasión inteligente. Identificar al inquilino tóxico es ponerle un nombre y decirle: te escucho pero no te creo. Juan descubrió que cuando empezó a tratar sus errores con la misma paciencia con la que trataría a un mejor amigo, su creatividad empezó a fluir de nuevo. La fuerza mental nace del respeto que te tienes a ti misma en la intimidad de tus pensamientos. Hazme el favor, mira a esas personas que siempre andan con la mirada baja que parecen cargar el peso del mundo en los hombros. ¡Sas! Fíjate bien, no es el peso de sus problemas, es el peso de sus pensamientos negativos. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser una auditora de tu lenguaje interno. En este 2026 de bombardeo constante de perfeccionismo en las redes, tu voz interior es el único refugio que te queda. El sacrificio es la soberbia de creer que tienes que ser perfecta para ser valiosa. Juan descubrió que las etiquetas que se ponía a sí mismo, soy lento, soy inseguro, soy olvidadizo, se convertían en muros que él mismo construía. Actuar como el mejor es entender que tú no eres tus errores. Tú eres la persona que tiene la capacidad de aprender de ellos. El que sabe silenciar la crítica destructiva, sabe encender la motivación verdadera. Muchos me dirán con una amargura que les nubla la fe, pero César, es que es la verdad, sí soy olvidadiza, sí me equivoco mucho. ¡Sas! Cuidado, una cosa es un hecho y otra cosa es la etiqueta que le pones al hecho. Pácatelas. Si te hablas así durante solo 2 días, vas a notar que los hechos empiezan a cambiar porque tu cerebro, al no estar bajo el ataque del cortisol, empieza a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Durante las próximas 48 horas, quiero que cada vez que ese inquilino tóxico quiera abrir la boca para criticarte, tú le contestes con una verdad del socio mayoritario. Si te dice no vas a poder, tú dile todo lo puedo en aquel que me fortalece. Verás cómo, al quitarle el micrófono al miedo, la voz de la victoria empieza a sonar con una potencia que te va a dejar boquiabierta. La fuerza mental nace de la soberanía sobre tu propio libreto. Hazme el favor. Imagínate que tu mente es un edificio de lujo. ¿Dejarías que alguien entrara a pintarlo de negro, a romper las ventanas y a gritarte insultos desde el balcón? ¡Claro que no! ¡Pácatelas! Pues eso es lo que haces cada vez que permites que el diálogo interno negativo tome el control. Juan dejó de ser un habitante de la miseria mental, el día que decidió que su mente solo iba a albergar pensamientos que lo elevaran. El socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina,
con talentos que el mundo está esperando ver. No permitas que un programa de pensamiento viejo y oxidado apague tu luz. En este 2026, la mujer que sabe hablarse con autoridad y gracia es la que pone las condiciones en la vida, porque su seguridad no se tambalea con las críticas externas, ya que su paz interna está blindada. El que sabe honrar su propia mente sabe conquistar cualquier meta. Entiende esto, mi gente. Las palabras que te susurras al oído son las semillas de tu destino. Actuar como el mejor es ser una sembradora de excelencia en tu propio campo. El socio mayoritario te hizo para que fueras abundante, pero la abundancia no puede entrar en una casa donde la dueña se la pasa insultándose. Sacrificar la dureza por la firmeza amorosa es el intercambio que te va a dar la verdadera soberanía emocional. No permitas que la inercia de tus viejos hábitos de pensamiento te robe el futuro que te pertenece. Toma el mando de tu diálogo interno y verás cómo cuando tú te tratas bien, el mundo entero empieza a reflejar ese trato. El hábito de ser tu mejor aliada durante estos 2 días es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te demuestra que el amor más importante es el que te das a ti misma cuando nadie más está mirando. Muchos hijos ven a sus padres ser crueles con ellos mismos, los ven frustrados y escuchan cómo se llaman tontos o fracasados frente al espejo. ¡Sas! ¿Qué mensaje de autodesprecio les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas resilientes y con una fe inquebrantable, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe perdonarse y que se habla con dignidad. Que te vean firme, que vean que tú no permites que el inquilino tóxico tome las decisiones en tu casa. La grandeza se enseña con la postura del alma ante la propia fragilidad. Enséñales que las palabras son herramientas de construcción, no armas de destrucción masiva. Que vean que en tu hogar el lenguaje es vida. Identifica hoy mismo esa frase que el inquilino tóxico usa más seguido para lastimarte. Y cámbiala hoy mismo sin falta. Durante estas 48 horas, sé la guardiana más feroz de tu paz. Verás cómo, al finalizar el reto, te vas a dar cuenta de que el mundo no cambió, pero como cambiaste tú y tu forma de hablarte, ahora tienes la fuerza para conquistarlo todo. El socio mayoritario bendice a los que cuidan su templo mental. La felicidad es el resultado de una voz interior que sabe guiar con amor. Ponte las pilas, confía en tu palabra, vístete de autoridad y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición, y un buen motor nunca se insulta por tener un desperfecto, se arregla con cuidado y se pone a trabajar de nuevo, a silenciar para triunfar, a decretar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la belleza de lo que te atrevas a decirte al alma todos los días. Vámonos de lleno con el segundo pilar de esta revolución interna. Y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a poner a prueba tu carácter y tu capacidad de autodominio. Tienes que declarar un ayuno de negatividad de 48 horas y entender que si eres capaz de no pronunciar ni pensar una sola palabra de autoderrota durante 2 días completos, vas a provocar un cortocircuito en tus viejos circuitos neuronales de fracaso para darle paso a una nueva carretera de éxito y abundancia. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente. Porque en este pleno 2026 estamos intoxicados de malas noticias, de críticas y de un pesimismo que se nos mete por los poros, pero la intoxicación más peligrosa es la que tú misma te provocas con tu lengua. Hazme el reverendo favor, pácatelas. Lo que la neurobiología del cambio ha demostrado es que el cerebro tarda aproximadamente 48 horas en empezar a estabilizar los niveles de dopamina después de un periodo de estrés crónico. Si tú logras que durante 2 días tu diálogo interno sea exclusivamente de poder, de fe y de gracia, ¡zas!, le estás dando a tu sistema nervioso un reseteo que no se compra en ninguna farmacia. Juan, el hombre que pasó de la angustia constante a la seguridad absoluta, descubrió que su vida no cambió cuando cambió su cuenta de banco, sino cuando cambió su dieta de palabras. El día que Juan juró que por 2 días no saldría de su boca un no puedo, no hay, o todo está mal, el universo entero pareció alinearse a su favor. En la psicología de la voluntad y en el entrenamiento de los líderes que no se doblan ante la adversidad, se sabe que el lenguaje es el límite de tu mundo. ¡Válgame Dios! Si tu lenguaje es pobre, tu vida será pobre. ¡Sas! Hay personas que creen que ser realistas es hablar de lo mal que está todo. Pácatelas. Eso no es realismo, eso es masoquismo lingüístico.
Actuar como el mejor significa que tú eliges tus palabras con la misma rigurosidad con la que elegirías los ingredientes de una cena de gala para el socio mayoritario. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies al placer momentáneo de la queja y el papel de víctima. Tienes que dejar de ser esa persona que siempre tiene una tragedia que contar sobre sí misma. La felicidad es el resultado de una mente que ha decidido no contaminarse. Juan descubrió que el ayuno de negatividad no significaba ignorar los problemas, sino dejar de alimentarlos con el diálogo interno. El socio mayoritario te dio el poder de la palabra para crear, no para destruir. Y cuando tú decides bendecirte durante 48 horas seguidas, le estás diciendo al de arriba que ya estás lista para recibir las ligas mayores de la bendición. Hazme el favor. El dato que te va a dejar con el ojo cuadrado es que cuando tú hablas en negativo de ti misma, tu cerebro interpreta que estás bajo ataque y drena la energía de tu sistema inmunológico para ponerla en los músculos de huida o defensa. ¡Zas! Por eso terminas el día agotada aunque no hayas hecho nada físico. Te has pasado el día peleando contigo misma. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser una zona libre de autocrítica. En este 2026 de bombardeo informativo, ser una isla de optimismo inteligente es tu mayor activo. El sacrificio es la impulsividad del juicio. Juan descubrió que las mujeres, al tener una mayor conexión entre las áreas del lenguaje y las emociones, sienten el impacto de una palabra negativa con el triple de intensidad que un hombre. Actuar como el mejor es entender que tu palabra es el cincel que esculpe tu realidad física. Muchos me dirán con una voz llena de dudas, pero César, es imposible no tener un pensamiento negativo en 2 días. Llegan solos. ¡Sas! Cuidado. Los pensamientos pueden llegar como pájaros, pero tú decides si les haces un nido en tu cabeza. Pácatelas. El reto no es que no lleguen, sino que en cuanto lleguen los sustituyas por una palabra de autoridad. Durante las próximas 48 horas quiero que hagas el reto del silencio de oro. Si no tienes nada bueno, productivo o bendito que decirte sobre ti misma o sobre tu situación, entonces quédate calladita. Verás cómo, al forzar este silencio, tu mente empieza a buscar desesperadamente la luz. La fuerza mental nace del control de los impulsos que te llevan al abismo de la queja. Hazme el favor. Imagínate que cada palabra negativa es un gramo de arena que echas en tu motor. 1 gramo no hace nada, pero 1000 gramos lo desvielan. Pácatelas. El ayuno de negatividad es limpiar el motor de tu alma. Juan dejó de ser un hombre promedio el día que entendió que su destino estaba en la punta de su lengua. El socio mayoritario te hizo una mujer con una capacidad de influencia asombrosa. No la uses para influenciarte hacia el fracaso. En este 2026, la persona que sabe guardar su boca de la autoderrota es la que tiene la llave de todas las puertas, porque su energía es tan pura que el éxito no tiene más remedio que seguirla. El que sabe honrar su propio proceso de 48 horas sabe que el tiempo es solo una ilusión cuando la fe toma el mando. Entiende esto, mi gente. Hablarte bien no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Actuar como el mejor es ser un atleta del lenguaje de victoria. El socio mayoritario te dio la vida para que fueras el testimonio de su amor, y un testimonio no puede estar lleno de palabras de amargura. Sacrificar el hábito de la queja por la gloria de la afirmación es el intercambio que te va a dar la verdadera autoridad sobre tu futuro. No permitas que la inercia de tu pasado dicte lo que te vas a decir hoy. Toma el mando de tus 48 horas y verás cómo cuando tú limpias tu diálogo, el de arriba limpia tu panorama. El hábito del ayuno de negatividad es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te demuestra que tú eres la dueña de la frecuencia en la que vibra tu vida. Muchos hijos ven a sus padres vivir en un no se puede constante, escuchan cómo se maldicen por un error y ven cómo se rinden antes de empezar. ¡Sas! ¿Qué mensaje de impotencia les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una mentalidad de abundancia y una fe inquebrantable, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe hablar con autoridad sobre sí mismo, que te vean firme, que vean que tú no te permites el lenguaje de la derrota. La grandeza se enseña con la pureza de la palabra. Enséñales que el que cuida su boca, cuida su alma. Que vean que en tu casa el ayuno de negatividad es la regla de oro, porque saben que somos hijos del dueño de todo y el dueño de todo no hace porquerías. Identifica hoy mismo esa palabra de derrota que más usas. Pobre de mí, qué mala suerte, nunca voy a poder. Y prohíbela hoy mismo sin falta. Durante las próximas 48 horas, sé la guardiana más estricta de tus labios. Verás cómo, al finalizar el segundo día,
te vas a sentir con una fuerza y una claridad que te van a dejar boquiabierta. El socio mayoritario bendice a los que cuidan el jardín de su mente. La felicidad es el resultado de un corazón que se habla con verdad y con amor. Ponte las pilas, confía en tu disciplina, vístete de luz y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición. Y un buen motor necesita el combustible de la palabra de fe. A callar para triunfar, a decretar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la pureza de lo que te atrevas a decirte al alma en estos 2 días de transformación absoluta. Vámonos de lleno con el tercer gran bloque de esta transformación y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a arrancar las etiquetas viejas y oxidadas que te pegaste en el alma para empezar a escribir tu verdadero nombre con letras de oro. Tienes que dominar la sustitución de etiquetas y entender que el soy es la palabra más peligrosa o más poderosa de tu vocabulario y que a partir de hoy vas a dejar de decir soy una tonta o soy insegura para empezar a decir estoy aprendiendo y estoy en proceso, porque tu identidad no es un destino estático sino una obra maestra que el socio mayoritario sigue esculpiendo todos los días. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en sentenciarnos a nosotros mismos de cadena perpetua por errores que cometimos en un momento de distracción. Hazme el reverendo favor, pácatelas. Lo que la psicología cognitiva y la neuroplasticidad han demostrado es que cuando tú dices soy olvidadizo o soy malo para el dinero, tu cerebro deja de buscar soluciones porque entiende que esa es tu naturaleza inalterable. Pero cuando cambias la etiqueta y dices estoy desarrollando mi memoria o estoy aprendiendo a administrarme, ¡zas! Le estás dando a tus neuronas el permiso de crear nuevas conexiones y de buscar la excelencia. Juan, el hombre que pasó de creerse un fracasado a ser un empresario de éxito, descubrió que su único fracaso real era el nombre que él mismo se ponía frente al espejo. El día que Juan sustituyó sus etiquetas de derrota por etiquetas de proceso, su realidad física empezó a reflejar su nueva identidad mental. En la psicología de la identidad y en el entrenamiento de las mentes que no se permiten la mediocridad, se sabe que el autoconcepto es el techo de tus logros. ¡Válgame Dios! Tú nunca vas a llegar más lejos de lo que tu soy te permita. ¡Sas! Hay personas que caminan por la vida con una colección de etiquetas que les pusieron sus padres, sus exparejas o sus jefes hace 20 años y las cargan como si fueran su acta de nacimiento. ¡Pácatelas! Eso no es ser honesto. Eso es ser masoquista. Actuar como el mejor significa que tú asumes la responsabilidad de renombrar tu existencia. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la comodidad de las etiquetas que usas como excusa. Tienes que dejar de decir, es que soy muy enojona, así nací, para empezar a decir, estoy trabajando en mi templanza. La felicidad es el resultado de la evolución consciente. Juan descubrió que las mujeres, al tener una mayor sensibilidad al lenguaje social, suelen cargarse de etiquetas ajenas con más facilidad. Actuar como el mejor es entender que la única etiqueta que cuenta es la que el socio mayoritario te puso. Eres mi obra maestra. La fuerza mental nace de saber que tú no eres tu pasado, tú eres el potencial infinito de tu futuro. Hazme el favor. El dato que te va a dejar con el ojo cuadrado es que el cerebro tarda menos tiempo en creerse una etiqueta nueva si la acompañas de una acción pequeña que la confirme. ¡Sas! Si te dices soy una mujer sana mientras tomas un vaso de agua, tu cerebro lo registra como una verdad absoluta. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser una editora implacable de tu propio libreto. En este 2026 de etiquetas rápidas en redes sociales, donde todos quieren decirte quién eres, tu capacidad de definirte a ti misma con gracia es tu mayor poder. El sacrificio es la pereza mental de aceptar el juicio ajeno. Juan descubrió que cuando empezó a decirse soy un hombre disciplinado, cada vez que tendía su cama, esa etiqueta empezó a extenderse a sus finanzas y a su salud. Actuar como el mejor es entender que el lenguaje construye la estructura donde va a vivir tu éxito. Muchos me dirán con un escepticismo que les amarga el gesto, pero César, tengo 58 años, ya no voy a cambiar mi forma de ser. ¡Sas! ¡Qué falta de fe en el diseño del de arriba! El cerebro no caduca, lo que caduca es tu voluntad de aprender. Durante las próximas 48 horas, cada vez que te caches poniéndote una etiqueta negativa, vas a decir en voz alta, cancelo esa etiqueta,
La verdad es que estoy en proceso de mejora en esa área. Verás cómo al quitarle el peso de la identidad al error, el error se vuelve pequeño y manejable. La fuerza mental nace de la flexibilidad de espíritu. No permitas que una palabra de 5 letras detenga un destino de grandeza. El socio mayoritario te dio la capacidad de renovar tu entendimiento. Úsala para renombrar tu vida con victoria. Hazme el favor. Imagínate que tu vida es una galería de arte y tú eres la curadora. Si dejas que el cuadro principal tenga una etiqueta que dice error de fábrica, nadie va a valorar la obra. Pácatelas. Sustituir etiquetas es ponerle a tu vida el título de obra en progreso hacia la excelencia. Juan dejó de ser un hombre del montón el día que decidió que su soy solo estaría seguido de palabras de luz. El socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina, con una capacidad de resiliencia que el mundo necesita. No te devalúes usando un lenguaje de rebajas. En este 2026, la persona que sabe hablarse con respeto es la que atrae el respeto del mundo entero, porque nadie puede darte el valor que tú misma te quitas con tus palabras. El que sabe honrar su proceso sabe que la meta ya está asegurada en el corazón del jefe. Entiende esto, mi gente. Las etiquetas son los límites de tu cárcel o las alas de tu libertad. Actuar como el mejor es elegir las alas todos los días. El socio mayoritario te dio la vida para que fueras el testimonio de su poder, y un testimonio de poder no puede estar etiquetado con la debilidad. Sacrificar la etiqueta de víctima por la de guerrera en entrenamiento es el intercambio que te va a dar la verdadera paz. No permitas que la inercia de tus fracasos pasados le ponga nombre a tu presente. Toma el mando de tus definiciones y verás cómo, cuando tú cambias el soy negativo por el estoy aprendiendo positivo, el cielo entero se moviliza para darte las herramientas que necesitas. El hábito de la sustitución de etiquetas es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te demuestra que tú eres el proyecto más importante y hermoso del socio mayoritario. Muchos hijos ven a sus padres etiquetarse como viejos, burros o incapaces y aprenden a hacer lo mismo con ellos mismos desde pequeños. ¡Sas! ¡Qué herencia tan triste de limitación les estamos dejando! Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas que no le tengan miedo al error porque saben que es parte del aprendizaje, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que se trata con dignidad. Que te escuchen diciendo, estoy perfeccionando esta habilidad en lugar de, no sirvo para esto. La grandeza se enseña con la humildad del aprendiz eterno. Enséñales que las palabras son pinceles de destino, que vean que en tu casa las etiquetas negativas están prohibidas, porque sabemos que somos hijos del Creador y el Creador solo hace cosas excelentes. Identifica hoy mismo esa etiqueta que te ha pesado durante años, la miedosa, el desordenado, la impuntual, y cámbiala hoy mismo sin falta. A partir de este momento, di, estoy desarrollando mi valor, estoy ordenando mi mundo, estoy respetando mi tiempo. Verás cómo al cambiar el nombre, cambia el hombre. El socio mayoritario bendice a los que se atreven a verse con sus ojos. La felicidad es el resultado de una identidad alineada con tu propósito. Ponte las pilas, confía en tu capacidad de cambio, vístete de proceso y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición. Y un buen motor siempre puede ser actualizado para rendir más, a renombrar para triunfar, a evolucionar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la belleza de la etiqueta que te atrevas a ponerte a ti misma todos los días de tu vida. Vámonos de lleno con el cuarto pilar de esta revolución mental y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a activar el código de mando de tu subconsciente. Tienes que dominar los decretos de autoridad en presente y entender que el yo soy es la llave maestra que abre o cierra las puertas de tu destino, porque cuando tú pronuncias esas dos palabras seguidas de una virtud, estás enviando una señal eléctrica tan potente a tus neuronas que el universo entero no tiene más remedio que conspirar para que esa realidad se materialice en tu mundo físico. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 seguimos cometiendo el error de hablar de nuestros sueños en futuro. Yo seré feliz. Yo tendré paz. Algún día seré exitosa. Hazme el reverendo favor. Pácatelas. Lo que la neurociencia del lenguaje y la psicología del éxito han demostrado es que el cerebro no entiende el mañana. El cerebro solo opera en el ahora.
Cuando tú dices seré, le estás diciendo a tu mente que hoy no lo eres y por lo tanto sigues vibrando en la carencia. Juan, el hombre que pasó de la escasez a la abundancia absoluta, descubrió que su vida cambió el día que dejó de pedir permiso y empezó a decretar su realidad. El día que Juan se paró frente al espejo y dijo, «Yo soy un hombre próspero y capaz», su sistema reticular ascendente se activó y empezó a ver oportunidades de negocio donde antes solo veía problemas. Entendió que el socio mayoritario no te dio la voz para que fueras una cronista de tus miserias, sino para que fueras la profetisa de tus bendiciones. En la psicología de la aserción y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente conquistan sus miedos, se sabe que el yo soy actúa como un comando de programación de alto nivel. Válgame Dios, hay personas que usan el yo soy para destruirse. Yo soy muy distraída, yo soy bien salada para el amor. ¡Sas! Pácatelas. Estás usando el nombre sagrado de la existencia para maldecir tu propia vida. Actuar como el mejor significa que tú seleccionas con pinzas lo que vas a poner después de ese yo soy. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la falsa humildad de hablar mal de ti misma. Tienes que dejar de ser esa persona que se minimiza para no incomodar a los demás. La felicidad es el resultado de la coherencia entre tu identidad divina y tu palabra humana. Juan descubrió que las mujeres, debido a su mayor fluidez en la conexión entre el lenguaje y la emoción, pueden manifestar cambios en su estado de ánimo casi instantáneamente si usan decretos de autoridad con convicción. La fuerza mental nace de saber que tu lengua es el pincel con el que el socio mayoritario quiere pintar tu gloria. Hazme el favor. El dato que te va a dejar con el ojo cuadrado es que cuando tú decretas en presente, tu cerebro libera dopamina como si ya estuvieras viviendo esa realidad. ¡Sas! Eso te da la energía, el enfoque y la motivación para dar los pasos físicos necesarios. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser la directora de tu propio guión cinematográfico. En este 2026 de bombardeo de etiquetas externas, tu decreto interno es tu única verdad absoluta. El sacrificio es la duda que te susurra que no es cierto. Pácatelas. No importa que hoy no veas el dinero en la bolsa. Si tú decretas yo soy abundancia, tu mente empezará a trabajar para crear esa riqueza. Juan descubrió que cuando empezó a decir yo soy salud perfecta, su cuerpo empezó a responder de forma milagrosa a los tratamientos que antes no le hacían efecto. Actuar como el mejor es entender que la fe es la certeza de lo que no se ve, y el decreto es la voz de esa fe. Muchos me dirán con una angustia que se les nota en el suspiro, pero César, me siento hipócrita diciendo que soy fuerte cuando me siento deshecha. ¡Sas! ¡Qué error tan grande! El decreto no es para describir cómo te sientes, es para decidir quién vas a ser. Pácatelas. Si te sientes débil, con más razón, tienes que decretar fortaleza. Durante las próximas 48 horas, cada vez que sientas que el miedo te quiere atrapar, vas a soltar un decreto de autoridad en presente. Yo soy paz, yo soy valor, yo soy hija de un rey que todo lo puede. Verás cómo, al repetir estas palabras con el corazón encendido, la química de tu cuerpo se transforma y el inquilino tóxico se queda mudo ante la majestad de tu declaración. La fuerza mental nace del decreto valiente en medio de la tormenta. El socio mayoritario te dio la autoridad para bendecir tu camino. No desperdicies ese poder en quejas inútiles. Hazme el favor. Imagínate que tus palabras son ladrillos. Si decretas yo soy fracaso, estás construyendo una cárcel. Pero si decretas yo soy victoria, estás construyendo un palacio. Pácatelas. Juan dejó de ser un mendigo de afecto el día que decidió que su yo soy solo estaría acompañado de realeza. El socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina, con una capacidad de resiliencia que el mundo necesita. No te devalúes con un lenguaje de escasez. En este 2026, la persona que sabe decretar con autoridad es la que atrae los milagros, porque el de arriba está buscando bocas que se atrevan a confirmar sus promesas en la tierra. El que sabe honrar el poder del presente sabe que el futuro es solo una consecuencia de lo que se atreve a declarar hoy. Entiende esto, mi gente. El yo soy es el nombre del socio mayoritario en ti. Actuar como el mejor es usar ese nombre con reverencia y poder. El de arriba te dio la vida para que fueras el testimonio de su grandeza, y un testimonio de grandeza no puede hablar con timidez. Sacrificar el hábito de la duda por la gloria del decreto constante es el intercambio que te va a dar la verdadera soberanía emocional.
No permitas que la inercia de tus circunstancias dicte tu lenguaje. Toma el mando de tus afirmaciones y verás cómo, cuando tú cambias tu yo soy, el cielo entero se moviliza para darte la razón. El hábito de los decretos de autoridad es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te demuestra que tú eres la profetisa de tu propia bendición. Muchos hijos ven a sus padres hablar con miedo, los escuchan decir, nunca saldremos de esta, o yo siempre tengo mala suerte. ¡Sas! ¿Qué herencia tan pesada de maldición les estamos dejando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas que caminen con la seguridad de quien se sabe amado y provisto, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe decretar, que te escuchen diciendo, yo soy bendecida, en esta casa somos victoriosos, yo soy capaz de superar cualquier reto. La grandeza se enseña con la voz de la fe. Enséñales que el yo soy es el control remoto de la realidad. Que vean que en tu casa el lenguaje es de luz, porque sabemos que somos socios del dueño de todo. Identifica hoy mismo esa carencia que más te duele y conviértela en un decreto de autoridad en presente. Y repítelo hoy mismo sin falta. Acompaña cada yo soy con una respiración profunda y siente cómo la energía recorre tu espina dorsal. Verás cómo, al finalizar este reto de 48 horas, te vas a sentir como una persona nueva, porque habrás reclamado el trono de tu propia vida a través de tu palabra. El socio mayoritario bendice a los que se atreven a llamar a la luz. La felicidad es el resultado de una identidad afirmada en la verdad divina. Ponte las pilas, confía en tu autoridad, vístete de decreto y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición. Y un buen motor se arranca con la llave del yo soy bien firme, a decretar para triunfar, a afirmar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la fuerza con la que te atrevas a declarar quién eres realmente todos los días de tu vida. Vámonos de lleno con el quinto y más sagrado pilar de esta revolución de vida, el que amarra todos los puntos anteriores y les da una fuerza que ni la crisis más dura ni el chisme más amargo pueden doblegar. Tienes que establecer una alianza con la voz del socio mayoritario y entender que tu diálogo interno debe ser un eco fiel de lo que el de arriba piensa de ti, porque mientras tú te sigas viendo como un error o como alguien que no merece, estarás contradiciendo el diseño de quien te creó como su obra maestra. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en escuchar la voz del mundo, la voz de la inflación, la voz del ex que nos despreció o la voz de la maestra que nos dijo que no servíamos para nada. Hazme el reverendo favor, pácatelas. Lo que la psicología del espíritu y la neurociencia de la fe han demostrado es que el cerebro alcanza su máximo nivel de serenidad y eficiencia cuando el diálogo interno se alinea con un propósito superior. Juan, el hombre que pasó de la angustia existencial a la paz que sobrepasa todo entendimiento, descubrió que su vida cambió el día que dejó de escucharse a sí mismo y empezó a hablarse con las verdades del socio mayoritario. El día que Juan entendió que si el dueño del universo dice que él es valioso, fuerte y capaz, entonces cualquier pensamiento de derrota es una mentira descarada. Ese día, ¡zas!, su realidad se transformó de adentro hacia afuera. En la psicología de la plenitud y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dejan huella en la historia, se sabe que el ser humano no puede elevarse por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Válgame Dios, si tú crees que eres un accidente o una perdedora, tu cerebro va a boicotear cada oportunidad de éxito que te pase por enfrente. ¡Zas! Actuar como el mejor significa que tú te ves a través de los ojos de tu Creador. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a tu soberbia de creer que tienes la razón cuando te criticas. Pácatelas. ¿Quién eres tú para decir que no vales si el socio mayoritario dio la vida por ti? Tienes que dejar de ser esa persona que le lleva la contra a las bendiciones del cielo con su lenguaje de escasez. La felicidad es el resultado de la armonía con tu origen divino. Juan descubrió que las mujeres, al tener un sistema límbico más conectado con la intuición, tienen una capacidad asombrosa para sintonizar con la voz de la gracia, pero también son más vulnerables a la voz de la culpa. Actuar como el mejor es entender que la culpa es un ruido que te aleja del socio, mientras que la responsabilidad amorosa es la voz que te acerca a tu mejor versión. La fuerza mental nace de saber que no caminas sola y que tu guión interno tiene el sello de aprobación del jefe.
Hazme el favor, el dato que te va a dejar con el ojo cuadrado es que cuando tú hablas palabras de bendición sobre tu propia vida, tu cerebro activa las mismas áreas de recompensa que se activan cuando recibes un abrazo de alguien que amas. ¡Sas! Te estás dando un abrazo neuroquímico cada vez que te dices, soy la hija amada del de arriba. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser la jefa de redacción de tus propios pensamientos. En este 2026 de bombardeo de miedos, tu alianza con la voz del socio mayoritario es tu único blindaje real. El sacrificio es la desconfianza. Juan descubrió que cuando sustituía el no sé qué voy a hacer por el socio mayoritario proveerá y me dará sabiduría, su nivel de estrés bajaba tanto que sus arterias y su corazón recuperaban la salud. Actuar como el mejor es entender que tu palabra es el contrato que firmas con la abundancia o con la miseria. Muchos me dirán con una amargura que les quema el alma, pero César, tú no sabes los pecados que he cometido. ¿Cómo me voy a hablar con amor si me siento indigna? ¡Sas! ¡Qué falta de fe en la misericordia del de arriba! El socio mayoritario no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a ser restaurados. ¡Pácatelas! Si él ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguirte castigando con tu lengua? Durante las próximas 48 horas, cada vez que el inquilino tóxico te quiera recordar tus fallas, tú vas a decir con autoridad, eso ya pasó, hoy soy una nueva criatura en manos de mi socio mayoritario. Verás cómo al alinear tu voz con la suya, una paz profunda y una seguridad que no depende de las circunstancias van a invadir tu espíritu. La fuerza mental nace de la redención aceptada y declarada. El de arriba te hizo para que fueras luz. No permitas que tus propias sombras apaguen el diseño original. Hazme el favor. Imagínate que tu mente es una embajada del cielo en la tierra. ¿Dejarías que en una embajada se hablara el lenguaje de la derrota o del odio? Claro que no, pácatelas. Aliarte con la voz del socio mayoritario es hablar el idioma de la patria a la que verdaderamente perteneces. Juan dejó de ser un mendigo espiritual el día que decidió que su boca solo pronunciaría lo que el de arriba aprobaría. El socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina, con una capacidad de influir en los demás para bien. No te devalúes con un diálogo de servidumbre emocional. En este 2026, la persona que sabe que su identidad está anclada en lo alto es la que tiene la verdadera autoridad, porque no hay crítica humana que pueda derribar un decreto divino. El que sabe honrar la voz de su creador en su interior, sabe que el éxito es su herencia natural. Entiende esto, mi gente. Hablarte bien es un acto de adoración al socio mayoritario. Actuar como el mejor es reconocer que eres su representante legal aquí en la tierra. El de arriba te dio la vida para que fueras el motor de tu propia bendición, y ese motor se enciende con la chispa de la palabra de fe. Sacrificar el hábito de la autoderrota por la gloria de la afirmación espiritual es el intercambio que te va a dar la verdadera soberanía sobre tu destino. No permitas que la inercia de este mundo te quite el acento de la abundancia. Toma el mando de tus 48 horas de reto y verás cómo, cuando tú te hablas como el socio mayoritario te habla, el universo entero reconoce tu autoridad y se quita del camino para dejarte pasar. El hábito de alinear tu voz con la de Dios es el cimiento de una autoestima inquebrantable porque te demuestra que tu valor es infinito y que tu victoria ya fue firmada en el cielo. Muchos hijos ven a sus padres vivir en una orfandad emocional, hablando como si estuvieran solos contra el mundo. ¡Sas! ¿Qué mensaje de desolación les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una seguridad total y una fe que mueva montañas, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe quién lo respalda, que te escuchen diciendo, con mi socio mayoritario soy invencible, que vean que tú no te insultas porque respetas al que te hizo. La grandeza se enseña con la conexión con lo sagrado. Enséñales que el diálogo interno más importante es el que tienes con tu Creador, que vean que en tu casa las palabras son de vida, porque sabemos que somos socios del dueño del oro y la plata. Identifica hoy mismo esa mentira que te has creído sobre ti misma y cámbiala por una verdad de la voz del socio mayoritario y declárala hoy mismo sin falta. Acompaña cada palabra con una sonrisa de quien se sabe amado sin condiciones. Verás cómo, al finalizar este reto de 2 días, no solo habrá cambiado tu mente, sino que habrás sentido el abrazo más cálido de tu vida, el de tu propio espíritu en paz con su Creador. El socio mayoritario bendice a los que se atreven a ser sus aliados.
La felicidad es el resultado de una identidad que sabe de dónde viene. Ponte las pilas, confía en tu alianza, vístete de autoridad y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras la corona de su creación, y una corona se lleva con la frente en alto y palabras de realeza, a hablarse con gracia para triunfar, a sintonizarse para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la fe con la que te atrevas a repetir lo que el de arriba ya decretó sobre ti desde antes de que nacieras.